¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí a la transmisión. En esta ocasión les tenía prometido que nos iba a estar visitando o nos iba a estar acompañando un biólogo. Nos va a estar explicando acerca del origen de la vida. Aquí vamos a estar platicando un ratito, vamos a conocerlo, a qué se dedica, qué nos puede dar, compartir como profesionista, ¿no? Él se llama Orlando Salas y vamos a estar aquí pues charlando un poco y respondiendo preguntas. Si tienen alguna pregunta para que esté relacionada con el tema de la plática, pues con todo gusto podremos contestar todas las preguntas al final de este directo. Antes que nada me gustaría invitarlos, si no están siguiendo la página, pues que sigan el proyecto de escepticismo racional, en donde vamos a estar compartiendo mucho contenido. Hay muchos invitados para las siguientes semanas, entonces estén pendientes porque se va a poner muy interesante esta temporada de entrevistas. Y pues también que nos sigan en todas las redes, ¿no? Está YouTube, está Instagram, aunque donde hay un poquito más de movimientos en Facebook y en Facebook y en YouTube, ¿sí? Vamos a estar también subiendo los directos en YouTube y fracciones de los mismos también a YouTube. Pues ya para empezar, me gustaría que te presentaras, Orlando, así es, que nos contaras un poquito de ti. Todo empezó en el verano de Orlando Salas, biólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo me considero ateo desde que toda la vida, ateo por naturaleza. De hecho, pues bueno, a veces tengo la duda de si autodenominarme ateo o no creyente, porque como creo que el término ateo no debería existir, porque debería ser lo normal, debería ser lo natural. O existen los creyentes porque decidieron serlo, pero al no ser partícipe de esas creencias, no debería ser, o sea, no deberíamos autodenominarnos no creyentes que él sigue vivo, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, si hay alguien que decide creerlo, bien, pero yo no tengo que autodenominarme que no creo en él, que los demás sí. Uh-huh. No sé si me explique. Entonces, creo que he sido así toda la vida. Entonces, el término común pues, es ateo, pero creo que el término no debe existir. Entonces, simplemente no decidí participar en una creencia infundamentada. Entonces, prefiero el término no creyente. Ok. Y pues siempre me interesó la ciencia. Desde niño, yo no sabía que existían los científicos. Desde cuando estaba en la primaria, lo más cercano a la ciencia que yo tenía entendido a nivel así, antes de los 10 años, eran los inventores, y yo quería ser inventor, porque quería perfeccionar cosas. Bueno, al principio tenía otros sueños, ¿no? Comediante, mago, pero después me fui interesando en la ciencia, ya cuando empecé a entrar a secundaria y empecé a tomar clases de ciencia, ya a nivel secundaria ya las materias eran dedicadas a la ciencia. No biología precisamente, no química, pero sí ciencias naturales, por ejemplo. Y las ciencias naturales me envolvieron, me fascinaron. Tuve muy buenos maestros. Mi primer maestro de ciencias naturales todavía lo recuerdo muy bien. Y me enamoré de la ciencia. Entonces yo quise ser científico desde siempre, ¿no? Prácticamente. Y bueno, ya cuando en la prepa me hacían las pruebas de ¿cómo le llaman estas? Como de aptitudes. Pues siempre tendía el gusto hacia las ciencias. Y buscando ahí opciones, mi hermano me orientó también, me dijo, o sea, está en química, está en ciertas ciencias, él fue ingeniero en electrónica. Y dije, no, es que me gusta a mí la naturaleza, me gustan los animales, me gustan los seres vivos, y pues la única opción es la biología. Entonces biología fue, y biología lo tenía en mis genes, yo creo. Entonces fue, no había otra opción prácticamente, era biólogo o biólogo. Y si volviera a tomar otra carrera, volvería a ser biólogo, yo creo 5 o 6 veces más. Entonces sí, me apasiona demasiado. No soy muy bueno tampoco, ni soy experto, ¿verdad? Pero me apasiona demasiado. Me quedé con las ganas de seguir estudiando. Solo llegué a la licenciatura, pero
con talleres, cursos y especializaciones, ahora con lo que estoy haciendo en el trabajo, pues me estoy empapando más específicamente de temas pues muy puntuales. En este caso yo me dedico en un laboratorio forense, hacemos pruebas y comparativos de ADN en general. Entonces está muy interesante, estudiamos la molécula, seguimos haciendo ciencia a fin de cuentas. Y ahora estoy haciendo una función de investigación, mejorando procesos y aplicando nuevas tecnologías en los procesos que ya se hacen en el laboratorio. Uh-huh. Básicamente, aquí estoy invitado por ustedes. Muchísimas gracias por asistir. No fue tan fácil, ¿verdad? Conseguir a tal personalidad aquí. Ya llegó el club de fans aquí a los comentarios y bienvenidos a todos, ¿eh? ¿Qué dice? Al ratito los... Sí, es que yo no veo los comentarios porque yo estoy en Skype. Uh-huh. Sí, no hay problema, como quiera... Un amigo que hace tiempo que no veo y ya tengo ganas de ir a visitarlo. Claro, a ver si pronto coincidimos. Pues... bueno, y también debe haber algunos compañeros ahí del trabajo, tal vez los invité. Qué bueno. Digo, para que aporten aquí, ¿verdad? Saben mucho del tema y generalmente en el trabajo, en los tiempos libres, en ciertos ratos, salían los temas. Y tengo tiempo, te comentaba, tengo ya años que no, porque nos hemos separado en tiempos, en funciones, en espacios, ya no coincidimos tanto. Pero esas pláticas eran recurrentes aquí en el laboratorio, se ponían muy divertidas, muy interesantes. Y ya extraño esas pláticas. De hecho, esta plática que tengo ahorita contigo, ya no las he tenido desde hace 4 o 5 años, yo creo. Por eso me animé a decir, bueno, me gusta el tema, me gusta el origen de la vida, me gusta la evolución, me gustan esos temas porque son aunque son de fácil acceso últimamente, esa información, todavía siguen siendo muy poco comprendidos. Uh-huh. Pues porque falta comunicación, más que nada. En general, los temas de ciencia, sí, los temas de ciencia no son muy, sí, no es muy comunicada en general en nuestro idioma. Sí es, pero no tiende a ser muy popular porque tenemos muchas distracciones, ¿verdad? Y hay que buscar la manera de que para la gente sea interesante, sea divertido, incluso que sea fácil de digerir, porque cuando a veces uno le presenta una idea a las personas que es muy complejo, que es muy difícil, yo aplaudo, por ejemplo, comunicadores de ciencia que hay en internet, en YouTube y todo eso, que hacen que la ciencia parezca algo súper sencillo, súper divertido. Hay algunos youtubers por ahí que me gusta ver que comunican eso. Yo no soy tanto científico, tampoco soy un especialista, pero tiendo a irme también por ese lado. Me gusta mucho ese tipo de contenido, me gusta mucho la ciencia y pues ahorita yo estoy muy emocionado, ¿verdad?, de poder incluir, obviamente pues la temática de este espacio es un mundo en el cual nosotros no tengamos que creer las cosas nada más porque alguien nos lo dice, ¿no? O sea, lo que despierta la curiosidad científica es pues, vamos, lo que despierta el no creerse las cosas así es la curiosidad, y la ciencia es lo que nos ofrece, ¿no? Conocer y ser honestos al decir, ¿sabes qué? No lo sabemos todo, pero podemos investigarlo, ¿no? Entonces... Así es. Y dentro de lo que podemos hacer, pues estamos ahí, ¿verdad? Pendientes de todos los avances que tengamos a la mano. Vamos pues con la primera preguntita Sí, si quieres preguntamos. No, me refiero a que voy a hacerte una pregunta específica para ver si podemos empezar ya con el tema que creo que todos estamos ya ansiosos por escucharte. ¿Cómo, desde el punto de vista de la biología, cómo comenzó la vida tal cual la conocemos? Bueno, es una pregunta compleja. Uh-huh. No es tan fácil contestarla. Sí tiene respuesta, no significa que no tenga respuesta y no significa que sea algo inexplicable. Lo tiene una explicación. Sin embargo, a veces cuando uno se da cuenta que uno no es creyente, generalmente sale, a ver, ¿y cómo empezó la vida? Para empezar a preguntar mal, o sea, hacen una pregunta mal elaborada, porque es cómo, o quién, incluso hasta quién creó la vida, o cómo se creó la vida.
y no estamos hablando en términos de creación. Se puede aplicar la creación, porque no tiene que ser una creación consciente, pero los términos pueden confundirse. Entonces la pregunta correcta es ¿cómo se formó la vida? O sea, sabemos que hay vida aquí, sabemos que existe. Ahora vamos a explicar cómo se formó. Entonces, la pregunta adecuada es cómo se formó, y la hiciste muy bien en el anuncio de esta plática. Mencionas ahí cómo se formó la vida, no quién, no por qué, no cómo se creó o por qué se creó. Esas preguntas como que están mal elaboradas. Esas preguntas no se hacen. ¿Perdón? Esas preguntas no se hacen. Más que nada, yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo siempre he dicho, desde el momento que tú le agregas el quién creó, o sea, donde tú le agregas el crear, la palabra crear, ya está mal formulada la pregunta, ¿no? Porque tiene un porqué. Porque estás asumiendo que hay una conciencia detrás de todo esto. Y todavía no te preguntas si hay una conciencia detrás de esto. Entonces, hay que primero preguntarte eso. Así es. El punto es, yo generalmente cuando me preguntan ese tipo de cosas, ¿cómo se creó la vida? Y tengo que explicar en 5 minutos, que es prácticamente pues un periodo de tiempo muy corto porque es muy elaborada. Yo comienzo haciendo un resumen desde el Big Bang prácticamente hasta la forma de vida actual, pero es una breve historia del tiempo, como diría Stephen Hawking. Es complicado, pero yo empezaría empezando. A veces, bueno, la vida no la podemos definir, no está muy bien clara. Los biólogos también no tenemos una definición clara de qué es la vida, pero sí podemos definir o identificar su manifestación. En este caso, su manifestación como un ser vivo. Entonces, la vida tiene ahí varias complicaciones en su concepto, en su definición. Pero sí podemos definir un ser vivo y podemos identificar un ser vivo. Bueno, al menos deberíamos de poder identificar qué está vivo y qué no está vivo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver la vida como algo ya muy elaborado y muy complejo, pero realmente en la actualidad hay seres vivos que son extremadamente o relativamente simples, unicelulares, procariotas, o sea, con características muy, muy, muy simples. Y es más fácil visualizar cómo empezó los organismos más simples que conocemos y a partir de ahí elaborar o formar complejidad. Entonces vamos a concentrarnos en los organismos más sencillos, en las células más simples. A lo mejor hablo de términos que a lo mejor no están muy bien presentes, pero de bacterias, por ejemplo, o las cianobacterias, que son los organismos más primitivos que aún viven y están aquí entre nosotros, existen y son los organismos prácticamente más antiguos que viven y los primeros en formarse en la Tierra prácticamente. Entonces también necesitamos ponernos en muchos contextos y parte de esos contextos es el contexto temporal. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene la Tierra existiendo, por ejemplo, y cuánto tiene la vida existiendo? Según ahí los cálculos pues, más aceptados, la vida tiene que 4.600 millones de años aproximadamente, y la vida surge alrededor de 3.800, 3.700, 800 más o menos millones de años en sus formas de vida más simples. Entonces, digamos que hay un periodo de tiempo muy largo en el cual había condiciones muy diferentes a las actuales, y en ese periodo de tiempo y esas condiciones empezaron a formar ciertos compuestos químicos, ¿no? Entonces, antes de hablar de un ser vivo, necesitamos hablar de qué conforma el ser vivo, de qué está hecho el ser vivo. Y el ser vivo, esa respuesta es que el ser vivo sigue siendo materia y está compuesto por los mismos elementos que está formado su entorno. Entonces, ¿de dónde viene esa materia? ¿De dónde viene esa materia que forma el ser vivo? Pues de su medio, de su alrededor. Y ese alrededor, ese planeta, ese sustrato, ¿de dónde proviene? Entonces también hay que hablar, a veces como que me parece que me salgo mucho del tema, pero sí es necesario, porque a veces para hablar del origen de la vida hay que hablar un poco de astronomía incluso,
del origen de las estrellas, ¿no? del origen del sistema solar o de los sistemas estelares en general. Entonces, ¿de qué está hecha una estrella? Básicamente es de hidrógeno y helio, ¿no? Pero las estrellas también crecen, mueren y forman generaciones. Y a medida que las estrellas crecen, mueren y forman diferentes generaciones, empiezan a fusionar elementos simples para formar elementos cada vez más complejos. Y todos los elementos que nos enseñaron en la tabla periódica no se formaron de una sola vez, sino que también tuvo un proceso de evolución. Entonces, esa evolución astronómica va de la mano con una evolución química a nivel atómico. Y esas nuevas generaciones de estrellas generan nuevos elementos más pesados. Del helio y el hidrógeno empiezas a formar a lo mejor elementos un poquito más pesados. Creo que tuvimos un problema con la conexión. A ver, un momentito. Un momentito. Hola, hola. ¿Qué tal? A ver, ahí me escuchan. ¿Ahí? ¿Ya se escucha? Sí, yo creo que ahora sí. Tal vez. Bueno, me dio aquí que tenía mala conexión, si fui yo. Sí, de repente se cortó la llamada. A ver, ya estamos. El punto es que hay que hablar de una evolución química. Ok. No sé si ya pueda continuar. Okay. Sí, ya estamos otra vez. Entonces, esa evolución química para que formen elementos más pesados, ¿cuáles son los elementos más característicos que forman a un ser vivo? Y pues sobresalen algunos, principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De hecho, a lo mejor todo esto les va a venir muchos recuerdos porque prácticamente todo esto lo vimos en la escuela, desde la secundaria, pero a veces no lo tenemos presente. El famoso chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y algunos elementos extras como azufre, fósforo. Pero principalmente somos prácticamente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y la recombinación, las diferentes combinaciones de esos elementos pueden formar ciertos compuestos químicos simples, inorgánicos simples, como el metano, como el anhídrido carbónico, o como el agua, que también sigue siendo una molécula inorgánica relativamente simple. Metano, bueno, que ya es orgánico, pero es el compuesto orgánico más simple. Y a partir de quizá, no sé si recuerdan que en la prepa nos hablaron de un experimento muy famoso que se llamaba el experimento de Miller, el científico Miller y su maestro Urey. Miller y Urey, ¿no recuerdan? A ver, pongan en los comentarios. Vale. A ver si estoy hablando o están a lo mejor tengo que explicar detalles, simplemente o busquen en Google experimento de Miller y Urey. Ellos recrearon condiciones primitivas y agregaron algunos compuestos inorgánicos simples que existían en la atmósfera primitiva, que para que se formaran, no necesitaran un ser vivo como agua, como el metano, como el CO2, como el amoníaco, como el anhídrido carbónico, el CO2. Y usaron algunas fuentes de energía que posiblemente existieran en ese momento, temperatura, rayos ultravioleta, algunas chispas eléctricas simulando alguna tormenta eléctrica, ese tipo de fuentes de energía. Y ese experimento producía muchos compuestos orgánicos más complejos, como ácidos carboxílicos, como algunos restos de
precursores de aminoácidos, precursores de algunos lípidos y algunas estructuras, bases púricas o bases pirimídicas, que son estructuras fundamentales para formar ácidos nucleicos. Incluso... Una pregunta, disculpa que te interrumpa. Sí, porque de repente van saliendo preguntas de las personas. Ahorita Laura Martínez pregunta, ¿qué quiere decir atmósfera primitiva? Laura, sí. Laura, me refiero a que es una atmósfera ubicada en el contexto de hace 3.800 millones de años. O sea, una atmósfera de un planeta que se está formando, que está en formación y que tiene mucha actividad volcánica. Es muy caótico. No existe la atmósfera como la conocemos ahora, en ese tiempo. No es una atmósfera oxidativa, sino una atmósfera reductiva o reductora. No sé cómo. Entonces, en este caso, si estamos entendiendo bien, estos dos científicos lo que hicieron fue recrear una atmósfera con esas condiciones para ver cómo se comportaba. Exactamente. Los compuestos. Así es, perfecto. Okay, en esas condiciones de hace 3.800 millones de años. Sí, porque yo también aquí... La vida sí. A lo mejor me perdí en tiempo, es que la vida en ese momento no existía. No existía ni siquiera el planeta como lo conocemos. Ajá. Entonces estaba prácticamente en formación, era muy caótico. Incluso hay personas que científicos obviamente, que proponen la teoría de que esos compuestos orgánicos provienen de meteoritos o de ese caos que había en un sistema solar, en un sistema planetario en formación, que también pudieron haber provenido de otras partes del universo a través de meteoritos. Y estos compuestos orgánicos se han encontrado en ciertos meteoritos, esas bases que forman el ADN, algunos aminoácidos, y son compuestos que se forman, nosotros lo vemos actualmente, que están relacionados con la vida, pero también hay procesos químicos que no dependen de un ser vivo para formar, por ejemplo, un lípido. Un lípido podría ser formado con ácidos carboxílicos y compuestos muy simples, con el simple hecho de que tengas cierta cantidad de temperatura o cierta presión. Y bueno, el experimento de Millet, si lo buscan, te explican cómo es, pero se ha recreado, a partir de ese experimento se ha recreado muchas veces y se ha recreado con condiciones diferentes y con fuentes de energía diferentes. Y de todas maneras han producido compuestos orgánicos complejos. Bueno, todo es o semicomplejos, porque todavía podemos tener otro paso más. Todavía no llegamos a las macromoléculas o a las biomoléculas. Pero esa química prebiótica digamos que es parte del proceso para formar después. Los aminoácidos son esenciales para formar péptidos o proteínas completas. Las bases piripúricas o pirimidídicas son esenciales para formar ácidos nucleicos. Y a partir de ahí empezamos a formar macromoléculas complejas, que son las macromoléculas que forman a la célula y a un ser vivo. Comencé explicando, por ejemplo, que el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno son los elementos que más componen a un ser vivo, pero la agrupación de esos 4 elementos forman 4 macromoléculas, que son los carbohidratos, que están formados por carbonos, hidrógenos y oxígeno, en cierta proporción. Los lípidos, que también están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, en otras proporciones. Las proteínas, que están formadas por aminoácidos y tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno. Y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos me refiero al ADN y al ARN o RNA, depende de cómo lo quieran mencionar. Que el ácido nucleico es también carbonos, hidrógenos, oxígenos, nitrógenos y fósforo. Las proteínas, por todo, también algunas tienen azufre. Básicamente esos son los elementos que componen un ser vivo y los componen con esas 4 macromoléculas. Entonces, al momento de tener esta química prebiótica con algunos péptidos, un péptido es un fragmento de una proteína, se puede decir que son cadenas cortas que después forman proteínas. Y al tener lípidos, bueno, claro, estoy haciendo un resumen muy resumido, pero
ese tipo de moléculas tiene ciertas propiedades químicas desde los elementos, desde el carbono. ¿Por qué la vida eligió, entre comillas, el carbono? Pues porque es por sus propiedades químicas. Porque el carbono puede ser tetravalente y se puede unir a 4 hidrógenos, o se puede unir a 2 hidrógenos y a un oxígeno, o se puede unir a otro carbono y a su vez a un oxígeno y a otros hidrógenos, y formar cadenas de carbonos más complejas, y formar alcoholes, cetonas, formar hidrocarburos, o formar eh, aminoácidos, o formar lípidos, que también el lípido tiene una propiedad muy química muy interesante, porque tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. O sea, una parte que le gusta el agua y una parte que repele el agua. Y es la misma molécula. Entonces, al unirse los lípidos, pueden formar así como cuando nos preparamos un caldo de res y en un medio acuoso hay gotas de grasa, gotas de lípidos, tienden a formar burbujas o gotas. Entonces, ese tipo de estructuras, nosotros los biólogos le llamamos como protocélulas, porque tienden a englobar. Se me está cortando. No, ya no me veo. Alguien puso abiogénesis. Sí, exactamente. No sé si me fui. Sí, no, aquí te ves bien, te ves bien. De repente se cortó un poquito, pero sí te ves bien. Todo lo que estoy hablando así, muy rápido es exactamente. Leonardo menciona ahí en Leonardo, ¿sí? La abiogénesis. Es la abiogénesis. Si la buscas como abiogénesis, es todo un tema. Es como el origen de la vida a partir de compuestos orgánicos. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha bien? A ver, que nos digan ahí en los comentarios si se escucha bien. Porque de repente aquí nosotros no nos damos cuenta. Sí, de repente no nos damos cuenta. Te vi congelado y ya no supe. Bueno, entonces... Sí. Entonces, ya después que entiendes cómo los elementos tienen propiedades químicas para unirse con otros elementos, y qué elementos no se pueden unir con otros elementos, por qué el cloro se une con el litio y no con un aluminio, por ejemplo, o no con un neón. No existe el cloruro de neón. Eso no es posible. Tiene un orden, tiene un porqué. Bueno, entonces todo esto es lo que vimos en la escuela y a veces nos preguntamos, ¿para qué me va a servir saber que el carbono es tetravalente? Pues sirve para esas cosas, para que después como adulto no te estés preguntando quién creó la vida, por ejemplo. Porque la vida puede ser explicada sin ninguna... Ahora sí. Bueno, no sé en qué me quedé, pero el punto es que me cortaron la inspiración. Gracias. No, pero déjame la recupero. Entonces, es importante hablar de esta evolución química, porque una vez que entiendes por qué el carbono se une con los hidrógenos y por qué no se une con otros elementos, o por qué se puede unir con el oxígeno y no con el neón, por ejemplo. No hay un carburo de neón, ese compuesto no existe, no es posible, porque tiene sus condiciones electroquímicas ahí. Entonces, una vez que entiendes eso y cómo se van formando las moléculas inorgánicas simples y luego cómo van haciendo inorgánicas un poco más complejas y después se vuelven se forman los lípidos, los hidrocarburos, los aminoácidos y que forman proteínas y lípidos, ya puedes entender cómo se pueden formar estructuras celulares simples. Por ejemplo, una capa de lípidos, un conjunto de lípidos puede englobar ciertos materiales en su interior. Y si esos materiales son compuestos orgánicos ya complejos, o sea, obviamente ya pasaron varios miles de millones de años en este proceso, entonces dentro de esa capsulita o esa membrana o protocélula, porque todavía no se puede llamar célula, pueden ocurrir reacciones químicas muy interesantes. Y esas reacciones químicas pueden generar todavía moléculas que se ayuden a sí mismo a que se repliquen y a generar ciertas moléculas que almacenen o produzcan energía, como los carbohidratos o como los ATPs. Bueno, no sé si hable muy, muy técnico, pero la molécula que nos ayuda
realizar bueno, la célula, el ser vivo en general, a realizar todas nuestras actividades. Ujú. Y ya a partir de ese momento puedes estar hablando, si esa protocélula genera actividades, se autorreplica, ya podemos estar hablando de una reproducción celular. Y entonces ya podemos hablar de que ya a partir de ese momento podemos hablar de un ser vivo. Y un ser vivo obviamente muy simple, es un saco de contenido celular, le llaman citosol o un citoplasma primitivo, que ya produce ciertas reacciones. Ahora, es un desorden adentro, ¿no? Están las moléculas todo el tiempo ahí sin estar compartimentalizadas. Eventualmente, a partir de ahí empieza ya después de la evolución astronómica, la evolución química, y a partir de la primera célula ya podemos hablar de una evolución biológica. Y esa evolución biológica ya es un poco más, digamos, sigue siendo una evolución, sigue siendo una interacción en los primeros seres vivos. Y esa interacción y esa unión entre células. Hay otra teoría también que le llaman la teoría endosimbiótica, y así tratan de explicar cómo las células primitivas muy simples empezaron a desarrollar células un poquito más complejas cada vez, con un núcleo bien definido o con un organelo bien definido, y cada compartimento con una función más específica, para que no hubiera tanto desorden dentro de la célula, ¿no? Entonces me refiero a las mitocondrias, por ejemplo, a los cloroplastos, me refiero a las células eucariotas, de célula procariota a célula eucariota. Entonces, bueno, no es difícil explicarla todavía aquí en poco tiempo, pero búsquenla, es la teoría endosimbiótica. Es una teoría que explica el cambio de procariota a eucariota. Y de hecho esa teoría fue muy defendida por Lynn Margulis. Lynn Margulis, una de las esposas, fue esposa de Carl Sagan. No sé si es la primera, yo creo que fue la primera. Ahí alguien que lo comenté, creo que Juan Carlos se debe acordar. Ahí me recuerdan el dato. Sí. Pero si saben a quién me refiero, búsquenla como Lynn Margulis o la teoría endosimbiótica, y escribió varios libros al respecto. Ella, de hecho, son biólogos que estudian bacterias o microorganismos, principalmente bacterias, pero microorganismos que les llaman extremófilos, porque viven en condiciones extremas, básicamente, extremas donde la vida, uno no esperaría que hubiera vida, porque a lo mejor las condiciones son muy extremas en temperatura, en cuanto a salinidad, en cuanto a presión, en cuanto a falta de oxígeno, etcétera, ¿no? Incluso hasta, no sé, de diferentes condiciones muy, muy extremas. Y la vida existe y florece en esos lugares. Entonces, estudiando esos tipos de bacterias extremófilas es como ver, como tener una... Se detuvo otra vez. A ver, voy a hacer una pausa. Sí, ahí está, ya se ve otra vez. O el problema tenía del pausa video. porque como que se detuvo. Sí, no sé si ahora sí se ve. Se me hace que ya vamos a volver. Sí, yo creo que ya vamos a volver. ¿Ya volvimos? Yo creo que sí. Díganme aquí, por favor, si se escucha, porque yo no puedo ver. Sí, ya volvimos. Ya volvimos, perfecto. Ahí disculpen, tenemos unos problemillas de conexión aquí, pero ya estamos aquí de vuelta. Entonces, bueno, ahí me detengo con la pregunta. Es mucho más extenso, obviamente, es más complejo la explicación. Hay cosas que también no se pueden saber. En ese tiempo, ese tipo de vida, pues no dejaba registro fósil, ¿no? Entonces es complicado tener elementos que apoyen esas teorías. No son hipótesis, son teorías. Aunque tenemos pues la referencia viva actual de las bacterias termófilas. Tenemos evidencia que, por ejemplo, en una célula procariota animal tenemos características muy peculiares en ciertos organelos como las mitocondrias. La mitocondria
parece ser que se comporta como una minicélula dentro de la célula, porque tiene características de una célula bacteriana. Tiene una doble membrana de lípidos, tiene el tamaño más o menos aproximado de una bacteria, tiene ADN propio, que no es el ADN del núcleo celular. Ujú. Tiene un ADN muy corto, circular, muy diferente a como está como está en el núcleo de la célula, y muy semejante como los tienen las bacterias. Y aparte se puede dividir por sí misma, independientemente si la célula se divide o no se divide. Entonces, prácticamente parece una bacteria. Entonces, por eso, esa información apoya la teoría endosimbiótica. Los cloroplastos igual. Los cloroplastos a través de cianobacterias que necesitaban fotosintetizar porque no había oxígeno disponible en ese tiempo, en esas condiciones. Necesitaban fotosintetizar. Primero fueron organismos fotosintéticos y después ya se detuvo de nuevo, ¿verdad? Es que hay un delay, o sea, Sí, hay un hay un delay delay. de unos segundos y ahí se va a detener. Ya se detuvo de nuevo, pero creo que ya volvimos. Sí, ya volvemos. Ya volvimos. Este lo puedo poner aquí. Mejor. Y aquí nomás le ponemos Me un parece que apoyo. tenemos un poquito de mala conexión. Sí, A ver. así yo creo que sí. Yo no sé si ya volvimos. Sí, sí se ve bien ahí. Sí, ya me estaban comentando que sí. Bueno, entonces, pues básicamente eso podría ser una respuesta rápida, lo más rápido que a mí se me podría ocurrir, aunque yo tiro mucho rollo, ¿verdad? A veces, y me prendo, pero es necesario entender esos 3 pasos, la evolución química primero, y luego la evolución biológica. Bueno, al menos la evolución química y luego la evolución biológica, para comprender cómo se pudo originar. Muy bien. Entonces busquen Ahora, en resumen el experimento de Miller, la teoría endosimbiótica, y con eso tienen gran parte de la respuesta. así es. De hecho, todo esto que estoy hablando, todo esto que me enseñaron en la facultad y durante pues toda mi vida académica, de enseñanza desde secundaria, de hecho, está basado en la teoría de Alexander Oparin. Él tiene un pequeño libro, muy pequeñito. Ups, se volvió a... Yo sí te veo. Perfecto, que ya no te vi. Bueno, lean ese libro, es un libro pequeñito de unas cuantas páginas, no creo que pase de 100 hojas. Alexander Ivanovich Oparin, Ujú. El origen de la vida se llama. Él fue un bioquímico ruso, murió en el 80. Ese libro lo escribió yo creo como principios del siglo pasado, en los 20 por ahí, no sé, cuando propuso su teoría del origen de la vida. Evolución orgánica y luego la orgánica. Sí, exactamente, como dice Juan Carlos, primero hay una evolución química inorgánica y luego una evolución química orgánica, y luego, si quieres agregarle una especialidad al siguiente paso, sería una evolución bioquímica. Los expertos en el origen de la vida son bioquímicos. Obviamente los biólogos conocen algo, pero un bioquímico podría ser sabría más de cómo se forman y las características químicas de las moléculas y de los compuestos orgánicos complejos como las biomoléculas. Sí, ahí ya sería meternos en como más especializado todavía, ¿no? En el tema. Exacto, exactamente. Y cada etapa tiene su especialización. Y luego me metes en evolución biológica y es otra especialización. ¿Cuál creerías No es tan que sencillo. fuera la razón por la que mucha gente desconfía de la teoría de la evolución, de la biogénesis, todo ese tipo de cosas y se lo adjudiquen a algo más como lo que es la creación de todo? Porque, por ejemplo, tú les puedes estar explicando todo es lo que nos estabas explicando a nosotros, lo podemos entender si agarramos. Yo siempre he dicho, agarrarte un libro de biología de esos que tienes que tenías en la secundaria o en la preparatoria o así, y vas a entender muchas cosas, porque ahí viene. Simplemente que pues no nos lo enseñaron muy bien, o a lo mejor fue hace mucho tiempo y ya se nos olvida, ¿no? Aquí el punto es, por ejemplo, cuando alguien ya está muy convencido de una idea, por ejemplo, en el origen de la vida o la creación, como le llaman, te dicen, no, pues, ¿tú cómo sabes que pasó todo eso si no estuviste ahí? Yo tengo una guía, la Biblia, que me dice que Dios creó todo en el principio. Y tú dices, no, pues es que mira, podemos empezar desde el Big Bang. La primera cosa que, por ejemplo, voy a yo estar aquí como abogado del diablo, ¿no? Ajá. ¿Quién provocó el Big Bang? ¿O qué provocó el Big Bang? O sea, bueno,
está la pregunta en quién. Ajá. Esa pregunta es un poco más complicada porque eso ya es cuestión más de físicos que de químicos y de biólogos. Ujú. Y darle un motivo o un iniciador al Big Bang es otro tema, ese es otro tema, porque es diferente hablar, es un tema diferente hablar del origen de la vida en la Tierra Ujú. al origen del universo. El origen del universo es Es otra otra cosa, ¿no? otra cosa, sí, El, es el otra cosa detalle y es más que, complicada, y tiene, mucho más complicada. ajá, yo lo que veo aquí es, si hablamos del origen de la vida, estamos claros con todo lo que nos dijiste. Yo nada más quiero como que puntualizar lo siguiente. Cuando hablamos del origen, cómo todos los elementos empezaron a interactuar entre sí, ¿no? Para que nosotros pudiéramos... sí me escuchan, ¿no? Sí, Ok. no escucho muy bien lo último. Ah, ok. Córtalo. Bueno, lo que nos explicaste ahorita llega a un punto en donde dices, no hay vida, Ok. y a cierto punto de todo ese proceso es donde empieza la vida biológica como la conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que llevó, qué es lo que llevó a todo eso anterior a que se produjera lo que es la vida biológica o ¿cómo se dice? El origen biológico de las especies a ese punto. O sea, ya no lo explicaste como un proceso, pero aquí lo que yo quiero como que vamos, mostrar es que para alguien que tiene nulo conocimiento o que tiene un entendimiento muy, muy corto en cuanto a esto, ¿cómo le puedes decir, no? Es que, vamos, sabemos que nuestra existencia es probabilísticamente muy poco probable, valga la redundancia, ¿no? En cuestión de probabilidad, o sea, bueno, en cuestión de estadística, a veces es un argumento que también nos usan en contra, o Ajá. pretenden usarlo en contra, que lo ves tan seriado, una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, pero no consideran que estamos viendo nada más el resultado de las moléculas que sobrevivieron, Ujú. o de las células que sobrevivieron, Así y no es. estamos viendo las células que no pudieron sobrevivir, que no tuvieron las características adecuadas para soportar las condiciones del medio y no sobrevivieron. Así es como las Nosotros somos especies que han ido extinguiéndose, extinguiéndose, extinguiéndose a lo largo Exacto, del tiempo y nosotros somos resultado de esa selección natural que nos ha permitido como especie dominante o como especies que hemos sobrevivido hasta la fecha. Lo hemos hecho porque nos hemos adaptado, hemos sabido vivir en nuestro ámbito, en nuestro ambiente, uh-huh. hemos sabido sacarle provecho y por eso estamos aquí. O sea, Sí, pues ¿cuántas solo especies estamos no viendo han el existido resultado que ahorita que que logró ya no están, sobrevivir. ¿no? Exacto, y nosotros seguimos a prueba, o sea, Uh-huh, tampoco tenemos la supervivencia garantizada. uh-huh. Se me fue la onda que comentar. O sea, solo estamos viendo el resultado exitoso, pero no Ajá, estamos viendo el resultado que no fue seleccionado. ok. Eh, y, Podemos hablar de y, selección y, natural, ¿no? Sí, a través del proceso de selección natural, que es el mejor, que el mejor explica la biodiversidad y tan bien adaptada como hasta ahora estamos, todos los seres vivos, no nada más los humanos. Y la gente lo ve como que, mira, es tan perfecto, es tan adaptable mi mano y cómo se encaja y cómo encaja este ser vivo y en su ambiente y cómo está adaptado su piquito para el alimento y la flor. Y lo ve tan perfecto y lo primero que pueden pensar es, alguien tuvo que haber pensado en esto, porque parece que está diseñado inteligentemente, ¿verdad? Había un pastor que se llama Ray Parecería. Comfort que decía, la prueba ¿cómo decía? De que el mundo está hecho para nosotros es que si tú pones la mano así, dice, cabe perfectamente un plátano en tu mano. No sé si lo escuchaste alguna ocasión. Sí, sí lo vi, está muy bueno ese, Está hay que perfecto, decía, está compartir las. perfecto para nosotros. Porque queda la Decía. mano y luego que es curvo como para acomodarlo en la boca.
Bueno, o sea, y tiene la idea básica de las adaptaciones, pero sí le falta. Pero se lo quiere leer. adjudicar a está hecho para nosotros, ¿no? O sea, no tanto Sí, que evolucionó de esa manera. y sí, las adaptaciones que nosotros observamos sí pudieran parecer muy justas para cierta condición del medio, pero no significa que... Es que si no estuviéramos adaptados a esas condiciones, no estuviéramos aquí. O el ser vivo ya se hubiera extinto. Tiene tres opciones: adaptarse, moverse o morir. No tienes otras opciones, como biológicamente hablando, ¿verdad? Claro que el humano tiene otra característica, que en vez de adaptarse al medio, adapta al medio a sí mismo. Y ya por eso ya no... Seguimos evolucionando, eso sí es indudable, eso no está en discusión. Sin embargo, no nos tenemos que forzosamente adaptar al medio, porque podemos modificar el medio para poder estar en él. Hasta cierto punto, ¿verdad? Ya a nivel catástrofes o a nivel así, ya cosas muy extremas, pues no podríamos. Además que también la evolución se entiende mal. Bueno, ya pasamos a otro tema, ¿verdad? Pero también se entiende mal porque la evolución no aplica para individuos, aplica para las especies. Y eso creo que la gente en general no lo tiene muy presente. Una persona o un individuo no evoluciona. Se puede medio adaptar. Hay un proceso de evolución, hay un proceso para evolucionar, que la especie evolucione, hay un proceso. Primero hay un proceso de aclimatación y luego un proceso de adaptación. Y si esa adaptación es ventajosa o le da una cierta ventaja evolutiva a la especie, se, se puede transmitir a la descendencia. Y si acaso se puede transmitir a la descendencia, entonces se puede hablar que ya podemos empezar a hablar de evolución. Pero es todo un proceso, hay un proceso de especiación. El origen de las especies es otro tema y es otras teorías, el origen de las especies por selección natural. Entonces hay varias cosas porque la gente se confunde. La gente se confunde el origen del universo con el origen de la vida, con el origen de las especies y mete a Darwin a fuerza. Y luego, bueno, sí, Darwin participa en una parte del proceso evolutivo, pero bueno, las ideas de Darwin. Pero hay que hablar de como que también hay que ver tema por tema, incluso a lo mejor no sé si mis compañeros probablemente sí lo tengan presente, pero hay gente que no había pensado nunca en una evolución química. Entonces, la evolución del universo, la evolución química de las moléculas y la evolución biológica van juntas, pero cada una de esas partes tienen sus propiedades, sus características y sus modos, ¿no? Sus formas. Cuando uno resume todo esto y lo quiere reducir, es tan complejo y como hay muchos huecos en cuanto al conocimiento, por ejemplo, de química o de química orgánica o de bioquímica, es más fácil pensar, tratando de responder la pregunta que me hacías, es más fácil pensar que alguien pensó en todo esto y lo puso así como porque uno lo haría. Uno a lo mejor lo haría en su lugar y diría, yo pondría todo muy bien establecido, ¿no? Pero la vida en general, uno también piensa que la vida es perfecta, que la vida es perfectamente adaptada, que es, pues sí, prácticamente perfecta. Y no es así. Las células también se equivocan. La replicación celular no es perfecta. La replicación del ADN también tiene sus fallas. Eh, el desarrollo embrionario también tiene sus fallas. Hay mutaciones y varios tipos de mutaciones. Entonces, y no todas esas mutaciones son compatibles con la vida. También hay aberraciones cromosómicas. Hay especies que desaparecen y a veces ni nos damos cuenta. Ok. Sí, viendo aquí un mensaje de Laura, sí, o no sé si al final vemos pero No, sí, a fin de si cuentas, quieres, si quieres preguntar, responde sí, si va con lo que lo estás diciendo y lo puedes complementar, sí, pues adelante, ¿no? justo porque te pregunta también si lo ser humano también evoluciona. Dice, todas las especies siguen evolucionando, incluso el ser humano, sí, definitivamente.
Estamos en no dejamos proceso, de ¿no? evolucionar. Estamos todos. Ujú. Es un poquito diferente la condición, pero aún así sigue evolucionando. Este es un Sobre- proceso que no termina, ¿no? O sea, la evolución y es un ahí proceso que es siempre va, exacto, o sea, nunca va a terminar, vamos. Estamos siempre nunca va a evolucionando, terminar, siempre, siempre. exactamente. Y hay ejemplos, ¿no? Hemos perdido vello corporal, estamos perdiendo a lo mejor órganos que no usamos. El apéndice, por ejemplo, estaba diseñado para digerir ciertos alimentos que ya no consumimos y se está deteriorando. El dedo meñique, que ya no lo usamos mucho. Las muelas del juicio, al reducir nuestra cavidad en cuanto a nuestra mandíbula, Ujú. ya no hay espacio para las muelas y tienen que ser extraídas. Algunas personas ya ni le salen. O sea, ya estamos en ese proceso de cambio, ¿no? Eso nunca termina. Ajá, aquí hay una cosa que me llama la atención que Eso. comenta J.C. Hernández, dice, no hay un ser definitivo, el proceso es continuo. Esto es algo bien interesante Exactamente. porque mucha gente cree que nosotros somos como que la obra Buen maestra, punto. ¿no? Cree que nosotros somos el Exactamente, qué bueno que producto lo tocaste. final Somos el objetivo de la evolución. Así es, somos el objetivo, Exactamente. somos ya como la obra maestra, como Porque decíamos, de Dios, ¿no? O sea, del creador o de sí, la del creación. creador. Ujú. Que esa es la finalidad del planeta, incluso es para nosotros y de nosotros, y nosotros somos la finalidad de esa creación. Y no, nosotros estamos aquí por error, o Sí, estamos no por error precisamente, estamos por una serie de eventos desafortunados tal vez. No, no desafortunados, una serie de eventos eh, azarosos a fin de cuentas, azarosos. pero no significa que pusimos unos cuantos átomos en una botella o en un recipiente, los agitamos y de repente, ¡pum!, células. No precisamente azar significa que, que, que cualquier elemento, que cualquier elemento se haya combinado por azar con el hidrógeno, que el carbono se haya encontrado por azar con el hidrógeno y se hayan combinado, sino tiene sus propiedades químicas que hacen que embonen de cierta manera. Uh-huh. Porque si tú pones todos los elementos de la tabla periodical y los que combinas al azar, va a haber elementos que no van a poder producirse y va a haber elementos que se van a producir mucho, que son los elementos con carbono, por ejemplo, y elementos o compuestos que no van a ser posibles aunque estés ahí todo el tiempo tratando. Porque si fuera por azar, todos tuvieran la misma probabilidad o posibilidad de unirse, y no. O sea, tienen que tener ciertas condiciones electroquímicas. Uh-huh. No sé si me expliqué. O sea, sí. También se entiende. Es que el problema también con esas explicaciones es caer en la falacia del concepto. O sea, vemos como el fin, como un objetivo, y no como un punto de término, o como una línea, o vemos el azar como que cualquier cosa puede pasar, como que todo es posible, y Uh-huh. no realmente. Sí hay, sí hay a lo mejor una cantidad grande de posibilidades, pero no significa que cualquier cosa pudo pasar. Así es, de hecho esto es algo También, que quería comentar, complementando lo que estás diciendo, porque por ejemplo, conforme vamos avanzando en la plática van saliendo muchos conceptos, eh, van saliendo bastantes como explicaciones que nosotros no podemos contestar porque no está, por ejemplo, en nuestro campo, que ya la física, ya es la química, ya son otras cosas pues, que salen, ¿no? De la disciplina que, en este caso, pues de lo que estamos hablando de biología. Entonces, en vez de, yo creo que hasta cierto punto psicológicamente, como es tan complicado, donde tenemos que ver muchas disciplinas para poder explicar una sola cosa, a veces es muchísimo más fácil decir, en vez de meterme en tantos problemas tratando de explicar que la biología, que la física, que el tiempo, que la distancia, que la gravedad, que tanta y tanta cosa, es más fácil decir, exactamente, es Dios lo cansado. puso todo ahí. En el principio Dios hizo los mares, Sí, los es más cielos, la fácil tierra, pensar eso. esto y lo otro, y ya, se acabó. Entonces, como que Es puedes que resumir de una se puede manera, volver abrumador. ajá, Uh-huh. resumes todo de una manera como que alguien lo puso ahí y haz cuenta que tu proceso de pensamiento se detiene ahí. Tú ya tienes la respuesta Sí, porque alguien te lo porque ya dijo, ¿no? Haz de esa cuenta. respuesta te da tranquilidad, ¿no? Ajá, De y es cierta manera te mucho da más tranquilidad. fácil que Dices, no me estar la voy a quebrar, sentado, ajá, es más fácil se decir lo voy a atribuir a un creador. ajá, que estar sentado leyendo un libro que no lo entiendes, que viene con conceptos complicados, que, que Exactamente. viene De hecho, pláticas que he tantas tenido cosas, ¿no? también con compañeros y con Carlos. Ay, perdón, ya no escuché.
Ajá. Ay, no escuché lo último. No, nada más Se cortó la mitad. sí, no hay problema. Lo que te comentaba era que muchas veces, a veces, en vez de querer estar ahí sentado leyendo términos complicados, como, imagínate, yo, por ejemplo, sinceramente, todo lo que explicaste, entendí porque tengo como que una idea, ¿no? Pero así a detalle y algunos conceptos medio los entendía, medio los buscaba mientras los explicabas para como que ir a la par, ¿no? Entonces, a veces es mucho más fácil, pues, no meterse en problemas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues Dios lo hizo. Es que Sí, la es que, química y no exacto, sé qué, es pues el, Dios es el hizo la ciencia. equivalente. Dios se encargó de poner todo en su lugar y ya no Bueno, batallas, ¿no? Haz de cuenta. hay dos, sí, exacto, hay dos cosas. Por ejemplo, a veces uno sí se siente incómodo, generalmente, y es común y nos pasa a todos, nos sentimos incómodos cuando no sabemos. Y el hecho de poner, sí, ¿por qué el cielo es azul? Pues porque Dios así quiso. Ujú, Es el equivalente a decir, no sé, no tengo idea, pero no me siento tan mal ujú. por Haz no de cuenta. saber, ¿no? Entonces, si la respuesta de Dios así lo quiso, no es una respuesta, no sé, simplemente no sé. Y luego te hacen otra pregunta y te das cuenta que no sabes. Y luego, oye, ¿y por qué esto? Y cosas que no te preguntas, oye, no sé. Y te das cuenta que realmente vas por la vida sin saber prácticamente nada, ni de ti como ser vivo. O sea, todo esto que estamos hablando, todo el mundo debería de saberlo, porque somos seres vivos y es nuestros orígenes. Es como si no supiéramos quiénes son nuestros papás, o de dónde venimos, o de dónde nacimos. Esa curiosidad de dónde estamos viniendo como individuo debería de extrapolarse de de dónde venimos como seres vivos. Y hay una video en YouTube que se llama Todos estamos conectados. A ver si luego compartimos el enlace ahí en el grupo. Y está muy interesante cómo compartimos características con otros organismos y somos más parecidos con algunos organismos de lo que pensamos. Y Sí. cómo nos conectamos con otros seres vivos y cómo nos conectamos con el planeta y cómo nos conectamos con las estrellas. De tal manera que si tú te vas guiando, tú te vas trazando los elementos que tú tienes en tu cuerpo, hay una analogía muy interesante donde dice que probablemente los átomos que forman tu mano derecha vienen de una estrella y los átomos que vienen de tu mano izquierda probablemente vengan de otra estrella completamente diferente a varios cientos o miles de años luz de distancia. Y eso es extremadamente apasionante. Incluso con tus parejas, ¿no? O sea, pues alguna vez nuestros elementos estuvieron flotando en el espacio y de tal manera que se juntaron y nos formaron y de cierta manera era como que nuestro destino volvernos a encontrar, ¿no? De cierta manera. Entonces le confiere como no sé, a mí me como que es un blow mind, ¿no? Sí, Le como un transfiere sentido un más sentido poético, ¿no? Sí. incluso hasta filosófico, poético y romántico, ¿no? Derivado de un proceso científico real, con evidencia, Acertadamente, Carl Sagan más allá de la decía, fantasía, ¿no? sí, acertadamente Carl Sagan decía, somos polvo de estrellas, ¿no? Por algo lo Exactamente, decía, ¿no? somos polvo de estrellas, exactamente. Técnicamente somos polvo de estrellas, Así es. configurados de tal manera y también dice una frase muy interesante, dice, somos la manera que encontró el cosmos de estudiarse a sí mismo. Este me gusta, está muy, así como que wow. Perfecto. No, sí, y de Porque somos los hecho, primeros en preguntarnos de dónde venimos y somos los primeros, por qué tenemos estamos aquí. ese privilegio, por decirlo así, ¿no? De poder estudiar y tener la conciencia de que, oye, que somos, suena muy así, no me gusta esa frase que somos y hacia dónde vamos, pero pues aplica, ¿no? A veces. Eh, Sí, pues también, bueno, tal vez sea para otro tema, pero también me han preguntado que si la vida tiene un propósito, ¿no? Y también es un tema interesante, pudiéramos buscar otro tiempo para eso. Ujú. Sí, de hecho, digo, como dijo Antonio, nuestro compañero, el podcast pasado, de aquí salen 5 podcasts extras, ¿no? ¿Cierto? Es Porque, que de hecho, sí, dije. sí, sí, perdón. No, no, Es que adelante, todo lo que adelante. estamos platicando, pues prácticamente nos lo enseñaron poco a poco y paso a paso desde la primaria. Ujú, Entonces, por ejemplo, a mi hija bueno, estaba en que tercer año de primaria y ella sabía que la universidad tenía
13.8 mil millones de años, 13.800 millones de años de antigüedad. Y ya sabían de la existencia del ADN mitocondrial y cosas que yo aprendí en la universidad. Yo me quedé, ¿dónde sabes todo esto? Porque veía videos en YouTube y cosas así. Y me sorprendía mucho. Y todo esto que estamos hablando de aquí, ahorita, y ya deberíamos de saberlo. Y precisamente por eso lo enseñan en la escuela. Porque son hechos, o sea, son las teorías más aceptadas que explican por qué estamos aquí, por qué somos como somos, por cómo evolucionamos, cómo llegamos a ser como somos. Por eso lo enseñan en la escuela. Y en ningún momento te dicen que hay evidencia que fuimos creados del barro o de otro tipo de que la gente quiere creer o quiere poner a fuerza como a nivel de una teoría que ni a hipótesis llega, pero a fuerza quiere ponerlo al mismo nivel. Entonces, ¿en qué momento te enseñaron eso? O sea, en la escuela te enseñan las cosas por algo, para que después dices tú, ¿en qué lo voy a aplicar? Bueno, las vas a aplicar en todo el tiempo. O sea, aunque no estés pensando en química, todo el tiempo sabes que vas a tener un entendimiento de los fenómenos, a fin de cuentas, y de lo que pasa, de lo que eres y de lo que te pasa dentro, ¿no? Porque de repente, y en ese tiempo, en esas épocas donde de redes sociales y donde todo el mundo opina y todo el mundo pregunta, todo el mundo cree saber, te das cuenta cómo se evidencia la ignorancia sin saberlo. Porque te lanza preguntas de, ¿y cómo sabe el ibuprofeno dónde me duele? Entonces, ¿cómo le explicas? O sea, si ya pasaste por... Bueno, no eres médico, ok, pero ya tienes, o sea, ya sabes, al menos deberías de tener una noción de cómo formular la pregunta, de cómo funciona un medicamento, una molécula en tu cuerpo, cómo funciona tu fisiología del dolor de cabeza, al menos. O sea, no sé si me explica. Uh-huh. Sí, de hecho. Entonces, perdón porque me exalté. No, pues queda. Pero sí, es que son preguntas como la que estamos hablando hoy. Son preguntas que primero te hacen la pregunta y no porque quieran saber, sino porque están preparados para refutártela, porque están esperando a que digas, ay, es tan complejo que no entiendo y no lo sé. Y entonces, ajá, la ciencia no lo sabe todo y por lo tanto yo tengo razón. Ahí vienen, ahí vienen varias cosas, ¿eh? Ahí vienen varias cosas. Primero, la ciencia jamás ha dicho que lo sabe todo. O sea, ese es el detalle, primero. Es el estudio de la naturaleza. Nosotros lo que tenemos por ciencia es estudiamos el universo, ¿no? Se estudia el universo y se usa la ciencia como medio. La ciencia es un medio para el conocimiento, ¿no? Eso es la ciencia. Ahora, ¿sí me escucho, no? Sí, es un instrumento. Sí, ajá, sí te escucho. Y segunda, vamos a suponer en un caso así hipotético, porque toda la teoría del origen de la vida y de la evolución de las especies y todo eso sea falsa, que se pruebe falsa. Aquí nada más quiero puntualizar esto. El hecho de que hayamos acertado, que no hayamos acertado en ciertas teorías, no quiere decir que automáticamente la teoría de la creación sea real. O sea, eso se llama la falacia del falso dualismo. Quiere decir que tenemos solamente dos opciones. No están considerando que a lo mejor puede haber una tercera, cuarta, quinta, sexta respuesta. El que una cosa esté mal no da por hecho que automáticamente la Biblia tenga razón, ¿sí? Obviamente hay teorías que se van refutando o se van actualizando con el tiempo y eso no las hace menos válidas, simplemente tenían un faltante, una ecuación, una variable, sí, faltaba información, faltaba descubrir algún elemento, faltaba descubrir X cosa, ¿no? Que se añade y se completa o se expande esa teoría y se entiende de mejor manera. O si de plano no funciona, se desecha completamente. Si de plano ya no funciona, elimínala y por ahí no es. A mí me han dicho muchas veces. No explica nada, no funciona. A mí me han dicho muchas veces, es que la ciencia a cada rato se está refutando a sí misma. ¿Cómo confías en la ciencia? Digo, pues que de eso se trata la ciencia. Se trata de actualizarse. Jamás vas a... yo lo que siempre comento es, si un científico o alguien que defiende la ciencia te dice, es que la ciencia tiene toda la verdad, te está mintiendo. No le creas a esa persona. Porque no se trata, no va por ahí.
Sí. Sí, es que pues, hay maneras de interpretar cómo te pueden decir las cosas. No lo conoce todo, pero está en proceso. Ujú. Y tiene lo más cercano a la verdad que puede tener acceso en el tiempo y con los instrumentos que tiene a disposición en ese momento. Ujú. Entonces, con nuevos instrumentos, nuevas formas de modelos de pensamiento, nuevos equipos o instrumentos, puedes obtener más datos y complementar o rechazar ideas que tal vez no estaban muy bien orientadas. Ujú. Y algo que me llamó la Entonces, la atención que ciencia, comentaste hace un momento es cuando vienen dudas, la gente no le gusta tener dudas. Digo, se siente incómodo no saber algo. Se siente difícil, o sea, es difícil cuando sí, es uno difícil de tiene una aceptar. pregunta y no hay respuesta para ella. Y esto es algo que a mí me encanta como que decir porque es algo tan normal como la vida y la muerte y todas las cosas buenas y malas que pasan en este mundo es, está bien no saberlo todo. No necesariamente tenemos que tener Exacto, una respuesta para todo. exactamente. Es que la ciencia no lo puede explicar. Pues sí, pero se está trabajando para poder entenderlo. Es que no lo hemos descubierto. Algún día lo descubriremos. A lo mejor nos toca a nosotros, qué bueno. A lo mejor no nos toca a nosotros. Pero de que se está estudiando, se está estudiando. Y eso es algo que tenemos que Exacto. aceptar. No lo podemos saber todo, ¿verdad? Sí, y como adultos creo que es importante, bueno, como adultos Como seres principalmente, pero racionales, ¿no? todos Primeramente. como ser racionales, exactamente, que es un buen punto, debemos de saber, de conocer bien y poder diferenciar la fantasía de la realidad. A mí me encanta la fantasía y me gusta la mitología, pero no me la creo como algo que realmente pueda suceder. O sea, no sé si me expliques, Ujú. como que tenemos ese, como adultos todavía creemos en Santa Claus, o sea, es preocupante. La ventaja es que poco a poco hay más personas que pues se salen del pensamiento dogmático y van, tenemos bueno, a pesar de esa época de, ya nos detendríamos en otra cosa, pero vivimos en la época de la información en donde hay mucha desinformación. Ahí ya sería otro Exactamente. tema, ¿no? Pero de que tenemos la información a la mano, la tenemos. Y sabiendo Sí. buscarla bien, podemos encontrar El problema bastantes es, cosas, ¿no? sí, el problema es que no podemos aprender a discernir qué información es falsa y qué información es adecuada. Ujú. Hay que Porque saber diferenciar también, ¿cierto? nos han comunicado la idea de que nadie sabe nada, de que todos tenemos dudas y que todos somos ignorantes. Es decir, si al fin del cuento lo somos, pero sí hay personas que son expertos en ciertos temas. Y claro que hay un principio en la ciencia en donde no hay autoridades, Ujú. no porque lo dice un científico, sino lo dicen los datos. Y esos datos pueden ser corroborados y comprobados por sus pares, ¿no? Por otras personas, cualquier persona en cualquier lugar en el mundo. Y si encuentras otros datos, comunícalo, porque sí es importante que rechaces la idea o la complementes. Entonces, se ha vendido mucho esa idea de que nadie sabe nada y que todos Ujú. tenemos dudas y que estamos siempre contradiciéndonos y que cualquier idea que se te ocurra puede ser una hipótesis y cualquier opinión ya lo tomas como un hecho, aun y cuando no ha pasado por el estricto proceso del método científico. Así es. Sí, definitivamente, o sea, todo lo que, bueno, lo que se tiene que entender y se tiene que entender es que siempre se está trabajando para poder entender mejor las cosas. El hecho de que no las entendamos no quiere decir, como dije hace un momento, que no hay una respuesta, incluso si nunca lo descubrimos. O sea, si nunca descubrimos algo, no quiere decir que eso no tenga respuesta. Exactamente, Vamos a suponer que un día la exactamente. raza humana se extingue y no terminamos de conocer las cosas. Esas cosas que nunca descubrimos tienen una respuesta lógica. Tienen una respuesta, exactamente, exactamente. Entonces, pues, ¿qué más? Lo que quieras, cualquier pregunta. Yo estoy prendidísimo. Ok. Bueno, vamos a leer un comentario aquí de J.C. Hernández. Dice, nuestra generación es muy Sí, confuso. Era muy confuso porque era lo que aprendías en la escuela. Luego el domingo en la doctrina y la iglesia junto con las creencias de la casa. Tiene mucho peso, más que los hechos comprobables. Importa más que nos hace sentir bien. Sí, de hecho. O sea, nosotros, y de hecho también esto pasa, y lo vivimos todos con el celular, por ejemplo. Tenemos la idea de como tener la satisfacción instantánea, ¿no?
¿Qué es lo que nos da satisfacción instantánea? Tener una respuesta rápida, sencilla y concreta. ¿Y qué es lo que da? Desgraciadamente así es lo que nos da la respuesta más como no concreta, pero sí más rápida y sencilla, pues es la religión, ¿no? ¿Qué pasaba con antiguas civilizaciones? No le hallaban un porqué a la lluvia y se le atribuían a un ser que provocaba la lluvia. No se entendía por qué crecía El ciclo del ajá, agua. así es, no se entendía por qué crecía la comida de los árboles, la fruta, todo eso, se lo adjudicaban a un dios de La fertilidad. de la fertilidad. Bueno, la fertilidad hablaríamos del nacimiento, ¿no? Del nacimiento de los seres vivos. Ujú. No se entendía el porqué El del trueno. nacimiento de los seres vivos, pues la diosa de la fertilidad. Hay muchas hasta estatuillas en civilizaciones antiguas que le dedicaban esa pleitesía, ¿no? A todos esos seres divinos. Y así al sol, a la luna y a lo que se te ocurra, ¿verdad? Porque eso es Sí. lo que... Y volteamos a ver el pasado Ajá. y las creencias del pasado y nos parecen ridículas. Ajá, y Pero eso es algo bien... nosotros también las tenemos ahorita. Y es bien Y interesante vivimos porque... bajo esos preceptos. Porque si nosotros hacemos retrospectiva y lo comparamos, decimos, ¿cómo se fueron descartando todas esas creencias y todas esas supersticiones que había en aquellos tiempos? Pues simplemente con entender la naturaleza. Entendíamos empezamos a entender el porqué de la lluvia y se descartó al dios de la lluvia. Exactamente. Entendimos el porqué de la fertilidad y se descartó a la diosa o al dios de la fertilidad. Y entendimos por qué del sol, y entendimos el porqué de la luna, y entendimos por qué de las estrellas, y se fueron todos esos seres mitológicos como los griegos que daban, se le atribuía del sol, la lluvia, el trueno, Zeus, todo eso, se fue descartando gracias al entendimiento de la naturaleza. Y eso es lo que busca la ciencia. De hecho, algo bien curioso es que la ciencia jamás empezó como le voy a declarar la guerra a la religión, al cristianismo. Exactamente, es que buen punto. Se vio amenazada la idea se vio amenazada. de la religión porque la ciencia empezó a dar respuestas. Entonces eso no es bueno para las iglesias, ¿no? No les conviene que haya otras respuestas aparte de Dios. Entonces, realmente dicen, es que la ciencia quiere ir en contra de la religión, y no es cierto. La ciencia es ciencia, nada más. No se puso en contra de nadie. La gente quiere entender, quiere comprender. Solamente empezamos a entender. Buscar el beneficio para la humanidad. Ajá, eso es todo. Es correcto, exactamente. No sé si tengas algún comentario complementario con lo que con respecto a la ciencia. Sí, con respecto a cómo refutas una idea científica. ¿Cómo refutas que los datos de un científico, el que te presenta esa información, está equivocada? No lo vas a refutar con un libro escrito en el desierto hace 2000 años, ¿no? No, lo curioso es que con mejor ciencia. Es lo que iba a decir, sí. O sea, con más ciencia. Es lo único que puedes refutar. Con ciencia más estricta. Exactamente. Así es. No, y es bastante más conocido como la paradoja de Dios. El dios de los huecos. Sí, es el dios de los huecos o el dios de lo ignorado. Ajá. No lo entiendo, por lo tanto. Dios, ¿no? Por lo tanto, se lo atribuyó a un evento mágico, ¿no? Pero no sabemos qué pasó antes del Big Bang. Entonces, ¿cómo? Y el día que se descubra, qué pasó antes del Big Bang, pues no entendemos lo que pasó antes del Big Bang, pues entonces Dios. Siempre lo ponen atrás. Siempre van a poner un paso atrás a esa idea, ¿no? Porque siempre está esa necesidad de querer. También el miedo, algo que tenemos, y eso creo que evolutivamente, me corregirá si estoy equivocado, evolutivamente a nosotros nos domina el miedo, ¿no? Nos domina el miedo a la muerte, y desde que tenemos razonamiento, ese miedo a morir, ese miedo a no existir, nos hace pensar de manera, incluso podemos decirlo así, hasta casi natural, de querer no morir, y qué va a pasar de nosotros después de eso, ¿no? O sea, es donde ya se injerta en la mente de las personas sobre la necesidad de tener un Dios, ¿no? Alguien que te pueda trasladar de esta existencia a otra distinta, ya sea como reencarnar, ya sea como una vida no material, ¿no? Vamos a decirlo, espiritual. Material, sí, en un paraíso, ¿no? Ajá, en un paraíso tanto terrenal como celestial o como sea, pero cuando el miedo nos domina, y eso es lo que... Yo siempre lo he pensado así, ¿no?
lo que hace que la religión o la creencia sea muy fuerte es el miedo a la muerte. De ahí para Cierto, allá es donde parte toda la creencia, toda la mitología, toda la superstición, ¿no? cierto. Lo mencionó Guti el viernes anterior. Ujú. Cuando a veces también es un argumento que él mencionó que usan en contra, pero que también es se puede usar en contra de ellos también, porque argumentan el de, bueno, cuando el avión se está cayendo, todos los ateos se vuelven creyentes, o algo Ujú. así va, Sí, algo así. Y porque, eso lo único porque en que ese decía. momento te gana Ajá, el miedo y la desesperación, ajá, y el miedo y la desesperación son reales. ajá. Lo que no es real es a quien le rezas, ¿verdad? Ujú, Pero dices tú, bueno, es posible que a lo mejor hay ateos que de plano dicen, pues aquí hasta aquí llegué y pues ni modo, ¿no? Más aguantes el porrazo y ni modo. Y en su lecho de muerte dices, pues ya no te voy a volver a ver. O sea, Carl Sagan dijo en su lecho de muerte, estoy consciente que no nos vamos a ver en ningún otro sitio y eso hace que la vida sea más valiosa. ujú. Pero bueno, el punto es que, volviendo al ejemplo del avión que se está cayendo, te coloca en un estado de miedo y de irracionalidad. Y si te necesitas estar en ese estado para volverte creyente, o tú como creyente, todo el tiempo estás creyendo, entonces todo el tiempo estás en un estado irracional, vives en la irracionalidad. O sea, qué triste, ¿no? Es un argumento Es un autorrefutado, ¿no? harakiri. Haz Sí, de es un cuenta, o harakiri. sea, Uh-huh. es algo que solito te das cuenta como que entonces necesitas no ser racional para estar en el estado de, Para ser creyente. o sea, para ser Exactamente, creyente tienes que ser exactamente. irracional. De hecho, la misma, Tienes que ser irracional. a mí me sorprende mucho viendo debates, viendo explicaciones que dicen, bueno, tratan de explicar muchas cosas con la ciencia y decir, no, es que la ciencia prueba a Dios, dices, ¿no? O sea, la ciencia lo único que hace es, vamos, lo vamos a seguir, bueno, no quiero repetir las cosas, ¿no? Lo único que hace es tratar de entender la naturaleza de modo que nos sirva. Porque al fin y al cabo lo que hace es aplicarla para nuestro beneficio, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Sí me escucha? Hola, Se hola. me fue el audio. Ah, ok. Sí, Lo, se lo fue único, como unos segundos. sí, lo Ya te único que escucho. hace es tratar de, la ciencia lo único que hace es como entender la naturaleza y usarlo a nuestro beneficio, ¿no? Eso es. De alguna otra manera, lo que podemos hacer con ella es entenderla y utilizarla. Sí me Uh-huh. escucho, ¿no? Exactamente. Sí, sí se escucha bien. Sí, porque como Se que. escucha muy bien. Ok. Sí, entonces yo también Nos desde desviamos algún un punto poco de del vista. tema, pero No, nos pues desviamos un poco del tema original, pero sigue siendo parte del hasta tema cierto punto está del grupo, ¿no? relacionado, sí, hasta cierto punto está relacionado, pero yo quiero enfatizar mucho esto porque este tipo de temas no se dan tanto, no se dan tanto en este idioma, vamos a ponerlo así, mesas de Cierto, debate, mesas de discusión. Generalmente se habla de ciencia o se habla de religión aparte, pero cuando se habla y se mezclan las dos cosas, tiende a haber como mucho tabú por no querer hacer mucha polémica o por no querer hacer ese tipo cierto, de cosas. Y el objetivo aquí es decir, no hay tabú en hablar de esto, no hay problema. Y de hecho, eh, mm, no decir que la ciencia refuta a la religión porque no necesita o a la creencia. Se puede usar la ciencia para entender la vida sin necesidad de tener un libro que te dice que tienes que azotar o exactamente. que tienes que apedrear a una mujer porque no es virgen, ¿no? O sea, cuando comparamos conceptos, cuando comparamos ese tipo de ideas antiguas, obsoletas, nos damos cuenta de que no necesitamos ese tipo de libros, no necesitamos ese tipo de literatura, ni nada de esas cosas para poder entender mejor nuestra realidad, ¿no? Tenemos otras herramientas, Cierto, no, ni siquiera son otras herramientas, tenemos las herramientas porque esas no son. La Biblia no es una herramienta. Tenemos cierto. herramientas que nos ayudan a poder entender todas las cosas. Incluso hay un libro que escribió un científico, neurocientífico de Estados Unidos, que se llama Sam Harris. Tiene un libro que se llama Cómo la ciencia puede probar la moralidad. Ah, ¿Sí? sí.
cómo Sí la lo vi. ciencia puede No lo he probar leído, la... pero sí lo Ajá, está muy interesante porque dices, pues si no tienes Dios, entonces ¿cómo tienes moral? Ah, bueno, eso Ajá, viene buen desde un punto. proceso Ajá, qué buen evolutivo. tema. Eso viene desde un punto evolutivo. Yo lo entiendo de esta manera. ¿Por qué hay moralidad si no hay alguien que te da una moral objetiva de cómo debes hacer las cosas? ¿Por qué es malo matar? ¿Por qué es malo violar? ¿Por qué es malo hacer cosas, golpear a alguien? Y a veces como que le dan muchas vueltas al asunto cuando la respuesta, desde mi punto de vista, y otra vez me corregirá si estoy equivocado, desde el punto de vista evolutivo, es tan simple como que la especie busca beneficiarse a sí misma, ¿sí? Porque lo que hace es, obviamente, como individuos, realmente, o sea, el fin de la evolución no está en el individuo, sino en el grupo, ¿no? En la Sí, a fin de cuentas especie. la evolución, sí. Entonces, lo que La busca, lo idea que busca es la comunidad, preservar la especie, ajá, no el lo que, individuo. lo que busca la especie, en este caso la especie humana, es conservarse. O sea, evolutivamente nosotros estamos, por decirlo así, entre comillas, programados para mantenernos vivos entre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que mediante la experiencia de que, oye, recibimos un golpe, oye, nos peleamos y resulta algo malo, vamos discerniendo como que descartando así, cosas que nos convienen, cosas que no nos convienen, y vamos Sí, como adoptando, grupo o sociedad. ajá, y vamos adoptando lo que nos sirve y lo que nos permite tener una sociedad o una especie sana y que puede progresar. Entonces, la moralidad realmente aplica, yo creo, en el tiempo en el que se vive. Y cada día se va mejorando, como lo dijiste tú hace un momento. Si nosotros vemos cómo se comportaban hace 1000 años, nosotros decimos, son puras tonterías, ¿no? Yo estoy seguro que dentro de 1000 años van a ver la moralidad nuestra y van a decir, son puras tonterías igual. ¿Por qué? Porque su moral va a estar más evolucionada, ¿sí? Es cierto, buen punto. Sí, Eso, no estoy de sé, acuerdo. desde el punto de vista de la biología, yo trato yo trato como ¿cómo se dice? Relacionarlo, ¿no? Porque digo, pues como especie, ¿qué buscamos? Pues preservar la especie, ¿no? Y Exacto. la moralidad es una consecuencia como De seres ese sentido de racionales, preservación. ajá, como seres racionales y como tenemos ese sentido de preservación, vamos buscando la manera pues de no morir, ¿no? Y por eso nos cuidamos, por eso usamos la medicina para vivir más tiempo, por eso, ¿me explico? Tantas cosas Sí, que yo creo que a grandes rasgos eso es lo que nos podría dar como una respuesta un poquito, ¿cómo lo puedo decir así? Sencilla, fácil, sencilla y para toda la familia, para que lo es podamos cierto. entender, ¿no? Entender sin tener que a lo mejor meternos en tecnicismos que a lo mejor puedan eh, confundir a los que somos mortales, ¿verdad? Y digo, en general, pues ya no sé si quieras complementar lo que digo, si estoy equivocado en alguna cosa, pues adelante, ¿no? No, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que vas. No lo había pensado de esa manera, cómo evoluciona la moral, Uh-huh, digamos, de manera natural. uh-huh. Y también lo mencionó Guti el viernes pasado, la religión se la ha adjudicado como Uh-huh. si de ella emanara, y si no eres parte de un grupo religioso no tienes moral, eso no es correcto, no Uh-huh. comparto yo esa idea. Así es. Pues yo creo que ya estaríamos casi terminando con el podcast. Llevamos aproximadamente 1 hora y ¿cuánto? ¿20 minutos más o menos? Como 20 más o Sí, 1 hora, menos. 1 hora 27 minutos. Ya no los Eh, aburrimos ya no más. los aburrimos más. No sé si yo casi para terminar, no sé si, bueno, antes que Podemos hablar de la nada, moral en otra ocasión. podemos hablar de la moral en otra ocasión. Y no, y, Ujú. y podemos ya como que expandir, ¿no? El tema y a lo mejor invitar a más personas que nos puedan apoyar Sí, con... ya no es un tema tan biológico, pero sí es un tema, digamos, cultural tal vez, Ajá, no, y aparte que también tiene fundamentos biológicos. ajá, También se como puede te, como explicar te con dije fundamentos ahorita, biológicos. lo podríamos complementar desde el punto de vista de la supervivencia, ¿no? De la preservación de la especie. Entonces ahí Ujú. podríamos Exacto. como que complementarlo, ¿no?
Antes de terminar o de pasar a la parte final del podcast, si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta o tiene algún comentario, Sí, lo pueden hacer de una vez mientras invitamos a nuestro compañero a que pues diga unas últimas palabras o que dé algún comentario, no unas últimas palabras, no, un comentario final como para cerrar el tema. Y ahora sí pasar a las preguntas finales en caso de que tengan, Sí. y pues ya poder darle Como para finalización, cerrar, ¿no?, al podcast. Así es. Como para cerrar, en general, pues las explicaciones van a quedar muy huecas, va a haber más dudas que respuestas. Realmente la explicación está muy resumida de cómo se pudo haber originado la vida. Uh-huh. Para eso estaba la escuela, se supone, para que ya como adultos no nos estamos preguntando esto, pero como que no les damos la importancia que debería hasta que, no sé en qué momento. Puede variar, los momentos pueden variar en que la gente a veces lo entiende tarde, lo entiende más temprano, o no lo entiende nunca, y se queda con las respuestas que le dan pues más satisfacción a fin de cuentas, aunque no sean respuestas del todo. Pero uno bueno, en este caso yo tuve el privilegio de estudiar biología. De hecho, yo cuando les pregunto, o me preguntan que por qué soy ateo, yo les digo, pues por culpa de mis padres, ¿no? Y entonces se sacan andando, pues sí, pues ellos pagaron mi educación. Entonces ellos fomentaron que yo fuera así. Entonces pagaron mi educación y me enseñaron esto en la escuela, y te enseñan esto por algo. Y cuando tú estudias esto y te estudias más a fondo, más detalladamente, los procesos químicos y biológicos y físicos de cualquier fenómeno, te das cuenta que siempre hay una reacción química, hay una enzima, hay un proceso, hay una ley física fundamental, hay una atracción electromagnética de tal tipo. Siempre hay un porqué, siempre hay algo que resuelve la duda y que resuelve, aunque no lo conocemos todo ahorita, pero va a ir resolviendo poco a poco cada uno de los procesos más fundamentales que forman esa complejidad. Uh-huh. Y en ningún momento cabe o es necesaria la presencia de un soplo divino. Uh-huh. O sea, se puede explicar sin ninguna intervención divina de ningún tipo. Ese será mi cierre. Ok. Bueno. No es necesario. Sí, no es necesario. Sí, o sea, no es fundamental para, o sea, realmente con o sin Dios, por decirlo así, nosotros hasta cierto punto no lo hemos necesitado para poder entender las cosas y para poder vivir, ¿no? Porque prácticamente estamos por nuestra Para existir, exacto. Exactamente, para estar aquí, para existir, para pensar y para seguir existiendo. Así es. Exactamente. Dice, bueno, hay 2 comentarios extra, 3, perdón. Uh-huh. Dice vamos a ver qué comentan. JC Hernández, así. La moral ha sido secuestrada por la religión. Casi se la han adjudicado, así es. Dice David Quero, ¿cómo estás, Quero? En el 2002 el científico Franz de Waals hizo una presentación en el TEC de Monterrey llamada Moral Before Religion. Y ya nos compartió ahí un enlace, ¿no?, de YouTube. De hecho, hay otro... muy bien, para verla. Sí, debería hay otro... de haber más pláticas así. Sí, no, y de hecho hay una precisamente de Sam Harris que habla sobre su libro, ¿no? Y está muy bueno, creo que es una plática TED. Viene, creo que hasta en español, subtitulada al español ahí en YouTube. Ahí luego se las comparto para que lo puedan ver. Está muy interesante, bastante. Sí, voy a tomar nota. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues creo que ya con esto estaríamos cerrando el podcast. Estoy bastante agradecido con la gente que se quedó toda la hora y media. Yo sé que no es fácil, lo he dicho, estar 1 hora ahí sentado escuchando a 2 personas que no sabemos nada, que no sabemos nada de cómo se formó la vida, solamente tenemos pues un entendimiento, ¿no? Así como que lo que hemos descubriendo hasta ahorita, lo digo, no sabemos nada en el sentido de que hay muchas incógnitas, pero aún así no la hemos... Pero también sabemos mucho, sí ignoramos mucho, pero también sabemos lo suficiente como para no atribuírselo a un evento misterioso, mágico. O divino. No sabemos mucho, pero al menos, así es, pero al menos... Sabemos lo suficiente. Tenemos lo suficiente para no caer en contradicciones, como en tratar de adjudicarlo a una cuestión fabulosa o ¿cómo se le dice? Mística o fantasiosa, ¿no? Porque la fantasía es fantasía, la magia nunca se ha probado cierta. Se creía en la magia cuando no se entendía el porqué de las cosas, ¿verdad? Había gente que se aprovechaba de la ignorancia de otros, lo sigue habiendo ahora mismo, ¿verdad? Sí, todavía hace poco escuché en una entrevista que le hicieron a una activista que es atea, le dijeron,
ahí en el culto se hicieron milagros y se curó de cáncer a mucha gente. Y dices, a ver, o sea, si realmente eso fuera cierto, entonces, ¿por qué la gente sigue yendo a los hospitales para empezar? ¿Por qué? O sea, Cierto. ¿dónde está la documentación de todo eso? Son puras pláticas, son cosas que no tienen un sustento científico, ni siquiera científico, no está documentado, vamos. No Ni está siquiera documentado. documentado. Entonces, Como historia o anécdota, pero no pasa de eso. así Y si es. esos procedimientos funcionaran, ya serían parte de la medicina. Ya serían parte, o serían parte incluso hasta se hubiera descartado la medicina. Decir, oye, tenemos un método más Ándale, fácil lo para hubieran curar, reemplazado. ¿no? O sea, se hubiera reemplazado ya. Exactamente. Pero al Y tan parecer absurdo no es ha pasado. que incluso este año ha estado muy intenso y que ha sido muy caótico y muy estresante, pero ha sido muy interesante porque ha evidenciado que el poder mágico no es completamente irrelevante para la vida de la vida de la Así Tierra, es. ¿no? Así es. Y tan es así que el tanto poder divino no puede terminar con un conjunto de unas cuantas proteínas y unos cuantos ácidos nucleicos. O sea, un pequeño virus. Un pequeño virus. Sí. Y Pues bueno, pues la medicina y la ciencia es lo más preciado que tenemos, pero también como decía Carl Sagan, puede ser muy primitiva y muy vaga, pero es lo más preciado pero nos que tiene sirve. la humanidad. Pero nos Pero sirve. funciona, Así es. como dijo Dawkins, Ajá. porque funciona, bitches. Porque funciona, bitches. Así es, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos a todos. También, Orlando, muchísimas gracias por aquí darnos una cátedra de lo que es todo este tema de la biología, que es bastante interesante. Yo se lo dije fuera de cámara, Orlando, a mí me chiflan estos temas. Yo puedo estar horas y horas y horas hablando. Yo sé que no todos tienen el aguante que yo tengo pues yo me pico en estos temas y si nos Ya podemos sé. quedar hasta las 2 de la mañana por mí, pues feliz de la vida, ¿no? Pero pues hay que descansar, Sí, hay que hacerlo ya presencial para, Así no sé, irnos a es. acampar o algo y estar toda la noche. Ándale, ándale. Pues bueno, aquí la cosa es que estemos abiertos, ¿no? Abiertos a posibilidades, no cerrarnos a una idea que nos pueda frenar la curiosidad, ¿no? Eso es Pues importante. sí, pero posibilidades reales, ¿no? Posibilidades reales, así es. Pues muchísimas Factibles. gracias. También les invito de nuevo que sigan la página. Todos los viernes va a haber pláticas, va a haber podcast, tanto pues como es costumbre yo solo o invitando más gente, ¿no? Se vuelve yo creo que hasta más interesante cuando viene gente y nos platican cosas tan interesantes, tan nuevas como lo que estamos viendo ahorita. No nuevas para todos, sino nuevas en el canal. A mí, ¿qué pasó? Me estoy riendo del comentario de Juan Carlos, es un amigo que conocí en la facultad. Ah, si Dios quiere. Y Dice. seguimos siendo amigos. Ya estaba mañana. Si Dios quiere, sí, así es. Sigan la página, sigan al grupo de ateos que está ahí, que se promueve el grupo de ateos, agnósticos y libre pensadores. Sean libres de pensamiento, no dejen que otros piensen por ustedes. Y pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan una muy buena noche. Ahí así es. checo los Hasta luego. comentarios. Claro que sí, hasta luego. Que tengan buena noche. Hasta luego.